mañana y el viernes, tanto en la ciudad de Paraná como también en Santa Fe. Se trata del cuarto Congreso Argentino Anticorrupción y por eso estamos aquí con nuestro siguiente invitado, Carlos March. Él es director del eje Innovación Democrática de la Fundación Avina. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo viene la preparación para este congreso? Bien, muy bien. Vienen oradores de primer nivel, así que va a ser un lujo compartir los paneles y escucharlos. ¿A qué hora van a comenzar las actividades? Arrancan a las 9:45. ¿En dónde se van a desarrollar? En el Hotel Mayorazgo, acá en Paraná. Perfecto. Bueno, para comenzar a desandar y hablar un poquito de este tema, ¿no?, que por ahí está mucho en boca de los argentinos siempre, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la corrupción, en teoría, ¿no?, es la apropiación de bienes públicos de manera indebida por parte de privados o de funcionarios públicos. Pero hay una fórmula que define la corrupción estructural, que es M más D menos T. Que quiere decir monopolio en la administración del poder, más discrecionalidad, ¿no?, en el uso de la función pública, menos transparencia. Entonces, cuando se da esta fórmula, se dan las condiciones para la corrupción estructural. ¿Qué herramientas tienen los ciudadanos en el caso de que, bueno, sientan que haya corrupción en determinados ámbitos, en determinadas áreas, para poder denunciarlo? Bueno, las herramientas, la primera es la participación más allá del voto. El voto, por supuesto, que es una herramienta básica. No votar funcionarios corruptos es clave. Acá se está impulsando desde la organización para Entre Ríos Sin Corrupción, Ficha Limpia, que es un instrumento justamente que impide a los candidatos en las elecciones que están procesados por la justicia presentarse. Entonces, eso depura la oferta electoral. Pero luego, una vez que un funcionario o un representante asume un rol, el ciudadano puede participar más allá del voto y hay muchos instrumentos y estrategias para poder llevar adelante la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, identificar funcionarios probos dentro del Estado es clave, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? Por ejemplo, Entre Ríos Sin Corrupción nace a partir del caso de la fiscal que es destituida por investigar corrupción en el poder público, Cecilia Goyeneche, que fue restituida en su cargo hace poco. Bueno, ahí se reunieron un grupo de ciudadanos y dijeron: vamos a implementar determinadas estrategias y poner en marcha determinadas herramientas para poder controlar la corrupción. Y después hay, por ejemplo, una normativa en el caso de la corrupción, está muy ligada hoy al delito organizado, ¿no? Es un cóctel explosivo. Entonces, para combatir la corrupción tenés, por ejemplo, un programa que se llama Contrataciones Transparentes, que lleva transparencia a los procesos licitatorios, que son los grandes focos de corrupción, pues ahí es donde está la plata. Entonces, a través de una audiencia pública se puede discutir el pliego licitatorio para evitar un pliego a medida de quien yo quiero que gane, y además se puede firmar un pacto de integridad entre el organismo público que convoca la licitación y las empresas que participan de la licitación, en donde se refuerzan las penalidades de la ley. Esto, por ejemplo, se aplicó en la localidad de Morón, en el Gran Buenos Aires, y permitió ahorrar en una licitación de recolección de residuos, que es por lo general el principal contrato que manejan los municipios, $13 millones, estoy hablando del año 2000. Era más o menos, para que te des una idea, era el presupuesto de salud del municipio, ¿no? En una sola licitación se podían ahorrar $13 millones. Entonces, ese es un instrumento importante. Acceso a la información es otro elemento básico, ¿no? Es decir, negar el acceso a la información es negar el acceso a la democracia. Entonces, tener normativas en los distintos niveles del Estado, nacional, provincial y local, para que los ciudadanos puedan acceder a información que genera el Estado, eso es clave. A nivel de delito organizado, por ejemplo, en Italia, y ahora se están empujando varios intentos de normativa a nivel latinoamericano, incluso en Argentina ya hay una ley presentada. Es una ley que dispone que la confiscación de los bienes de la mafia o del delito organizado tengan uso público, ¿no? Hoy se puede hacer eso, pero depende de la voluntad del juez. Claro.
por lo general los jueces no se meten en ese lío porque, digamos, los bienes tienen que ser administrados, controlados y siguen en potestad del Estado. Lo que se habilita es el uso. Entonces, con una ley estarían obligados y además se genera la infraestructura dentro del Estado para poder administrar esos bienes y cedérselos a cooperativas, a organizaciones sociales, al propio Estado. Por lo general estos bienes hoy están pudriéndose si es un auto o destruyéndose si es un bien inmueble. Entonces eso es otro instrumento para limitar además el principal foco del delito organizado, que es el poder económico. ¿Qué pasa con los juicios, la justicia y los casos de corrupción que hay en Argentina? ¿Cómo analiza la situación en ese sentido? Porque a veces el ciudadano dice, bueno, no hay mucho más que hacer, o las personas que son acusadas de corrupción muchas veces terminan en libertad o sin ningún tipo de cargo. Sí, a ver, hay casos. Por lo general, digamos, los casos de corrupción en la Argentina al nivel del Poder Judicial son lentísimos y por lo general o prescriben o no llegan a buen término, pero sin embargo hay casos, que diría yo, paradigmáticos de corrupción. Bueno, tenemos una expresidenta presa por corrupción. En San Luis, por ejemplo, una jueza federal, un tribunal en realidad, en la Justicia Federal de San Luis y Mendoza, acaban de destituir a un juez y condenarlo por hechos de corrupción también, el juez Ventos, que era el juez federal de Mendoza. Y una de estas juezas que integraba el tribunal, Gretel Diamante, cuando ella era fiscal de la provincia de San Luis, denunció a los dos funcionarios que estaban a cargo, fíjate el cinismo, ¿no?, de la Secretaría de la Legalidad. Bueno, desde la Secretaría de Legalidad, estos dos funcionarios, si vos te postulabas a jueza para enviar los datos a la legislatura, que es la que te tenía que nombrar como jueza, antes de enviar tu currículum, le hacía firmar al candidato una renuncia en blanco. Entonces, si después, una vez que asumía ese juez, sacaba un fallo que no le gustaba el poder político, le ponían fecha a la renuncia y ese juez quedaba fuera. Bueno, los dos funcionarios, después de un juicio de 20 años, hoy están presos en San Luis. Es decir, y eso se logró porque hubo participación ciudadana apoyando a esta denunciante, que en ese caso era una fiscal, y se logró sostener durante esos 20 años el tema en los medios de comunicación y se llegó al juicio y a la condena. Entonces, se puede hacer muchísimo desde la sociedad civil, incluso en contextos hostiles de institucionalidad, como lamentablemente padecen la mayoría de los países latinoamericanos. Carlos, la verdad es que muy interesantes todos estos temas. Por supuesto, los van a estar tratando mañana y el viernes también en este congreso, así que le agradecemos muchísimo por la información y por ser tan claro para explicarnos. No, gracias a ustedes por difundir el congreso. Gracias. La palabra de Carlos March, entonces, aquí dando cuenta de este cuarto congreso.